Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 38, parte primera, filosofía antigua, capítulo 11, Aristóteles. 82, la política. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. La virtud no es realizable, según Aristóteles, fuera de la vida en sociedad, esto es, del Estado. El origen de la vida social es que el individuo no se basta a sí mismo, no solo en el sentido en que no puede por sí solo proveer a sus necesidades, sino también en el sentido en que no puede por sí solo, esto es, fuera de la disciplina impuesta por las leyes y por la educación, alcanzar la virtud. En consecuencia, el Estado es una comunidad que no solo tiene en cuenta la existencia humana, sino la existencia material y espiritualmente feliz. Y este es el motivo por el cual ninguna comunidad política puede estar constituida por esclavos o por animales, los cuales no pueden participar de la felicidad ni de una vida libremente escogida. Entre los que, como Platón, se limitan a delinear un tipo de estado ideal difícilmente realizable, y los que, por otra parte, van en busca de un esquema práctico de constitución y lo descubren en alguna de las constituciones ya existentes, Aristóteles sigue una vía intermedia. El problema fundamental consiste para él en encontrar la constitución más adecuada a todas las ciudades. Es necesario tener en la mente un gobierno no solo perfecto, sino también realizable, y que pueda fácilmente adaptarse a todos los pueblos. Se necesita, por tanto, proponer una constitución que tenga su base en las existentes y vea de aportar a ella correcciones y cambios que la acerquen a la perfecta. Por esto, la política de Aristóteles culmina en la teoría de la mejor constitución expuesta en los dos últimos libros, pero a esta teoría le conduce la consideración crítica de las varias constituciones existentes y de los problemas a que dan lugar. Se ha visto que Aristóteles recogió unas 158 constituciones estatales, de las cuales, sin embargo, solo una, la de Atenas, se ha encontrado. Evidentemente, debió utilizar este material para las observaciones que estuvo haciendo, sobre todo en los libros 4, 5 y 6 de su obra, que aparecen compuestos más tarde. Al igual que Platón, Aristóteles distingue tres tipos fundamentales de constitución: la monarquía o gobierno de uno solo, la aristocracia o gobierno de los mejores, la democracia o gobierno de la multitud. Esta última se llama politeia, esto es, constitución por antonomasia, cuando la multitud gobierna para bien de todos. A estos tres tipos corresponden otras tantas degeneraciones cuando el gobierno descuida el bien común en favor del bien propio. La tiranía es, en efecto, una monarquía que tiene por objeto las ventajas del monarca. La oligarquía tiene por objeto las ventajas de los pudientes. La democracia, las ventajas de los pobres. Ninguna mira por la utilidad común. En realidad, pues, cada tipo de constitución puede tomar caracteres distintos. No existe una sola monarquía ni una sola oligarquía. Antes bien, estos tipos se diversifican según las instituciones en las cuales se realizan. Existen también distintas especies de democracia, según que el gobierno se funde en la igualdad absoluta de los ciudadanos o se reserve a determinados ciudadanos de especiales requisitos. La democracia misma se transforma en una especie de tiranía cuando, con menoscabo de las leyes, prevalece el arbitrio de la multitud. El mejor gobierno es aquel en que prevalece la clase media, esto es, de los ciudadanos poseedores de una modesta fortuna. Este tipo de gobierno es el más alejado de los excesos que se cometen cuando el poder cae en manos de los que no poseen nada o de los que poseen demasiado. Al esbozar la mejor constitución, Aristóteles, de conformidad con el principio que cada tipo de gobierno es bueno mientras se adapta a la naturaleza del hombre y a las condiciones históricas, no se detiene en describir un gobierno ideal, sino que determina únicamente las condiciones por cuyo medio un tipo cualquiera de gobierno puede lograr su forma mejor. La primera y fundamental condición consiste en que la constitución del Estado
sea tal que procure la prosperidad material y la vida virtuosa y feliz de los ciudadanos. A este propósito se tienen presente las conclusiones de la ética, es decir, que la vida activa no es la única vida posible para el hombre, ni siquiera la más alta, y que al lado de ella o por encima de ella está la vida teorética. Otras condiciones se refieren al número de los ciudadanos, que no deben ser ni demasiado elevado ni demasiado bajo, y a las condiciones geográficas, es decir, al territorio del Estado. Es importante, además, la consideración de la índole de los ciudadanos, la cual debe ser valiente e inteligente, como la de los griegos, que son los más aptos para vivir en libertad y para dominar a los demás pueblos. Es necesario también que en la ciudad todas las funciones estén bien distribuidas y que se formen las tres clases fundamentales, según el proyecto de Platón, del cual Aristóteles excluye, sin embargo, la comunidad de la propiedad y de las mujeres. Es necesario también que en el Estado manden los ancianos, ya que nadie se resigna sin amargura a las condiciones de obediencia si ésta no es debida a la edad y si no sabe que alcanzará, en edad más avanzada, una condición superior. En fin, el Estado debe preocuparse de la educación de los ciudadanos, la cual ha de ser uniforme para todos y ha de tener por objeto no solo adiestrarse para la guerra, sino prepararse para la vida pacífica, para las funciones necesarias y útiles y sobre todo para las acciones virtuosas. 83. La retórica. Entre las artes necesarias a la vida social está la retórica. La retórica es afín a la dialéctica. Al igual que la dialéctica, no tiene un objeto específico, pues concierne a todo tipo y especie de objeto, y sin embargo es propia de todos los hombres, porque todos se ocupan de investigar sobre cualquier tesis y de defenderla, de defenderse y de acusar. La función de la retórica no es la de persuadir, sino la de mostrar los medios que son adecuados para inducir la persuasión. La retórica trata de descubrir cuáles son estos medios en torno a cualquier argumento dado. En este sentido, no constituye la técnica propia de un campo específico. El objeto de la retórica es lo verosímil, lo que ocurre casi siempre, mientras el objeto de la ciencia es lo necesario, que ocurre siempre. El objeto de la retórica es lo análogo del necesario en las disciplinas cuyo objeto carece de necesidad. Como sea que cada discurso se dirige a un auditorio, que es el fin del discurso mismo, y el auditorio puede ser un simple oyente o un juez que debe pronunciarse sobre las cosas pasadas o futuras, hay tres géneros de retórica: la deliberativa, la judicial y la demostrativa. La retórica deliberativa se refiere a cosas futuras y debe persuadir o disuadir, demostrando que algo es útil o pernicioso. La retórica judicial se refiere a hechos acaecidos en el pasado y su objeto es acusar o defender, persuadiendo de que tales hechos son justos o injustos. En fin, la retórica demostrativa se refiere a cosas presentes y su objeto es alabarlas o condenarlas como verdaderas o falsas, buenas o malas. 84. La poética. Aristóteles define la poesía y en general el arte como imitación, pero la imitación puede hacerse con medios diversos y por modos diversos, y puede referirse a diversos objetos. Se puede, en efecto, imitar colores o formas, como sucede en la pintura, o por medio de la voz, como sucede en la poesía, o mediante el sonido, como en la música. Respecto al objeto, se puede imitar bien a personas superiores al común de los mortales, como sucede en la epopeya y en la tragedia, o bien a personas comunes o inferiores a lo común, como sucede en la comedia. Respecto a los modos de la imitación, se puede imitar narrativa o dramáticamente. En este último caso se introducen las diversas personas para obrar y hablar directamente, como acontece en la tragedia y en la comedia. Además de estas determinaciones generales del concepto de la imitación, la poética de Aristóteles es la parte que ha llegado hasta nosotros. No contiene más que la teoría de la tragedia. Esta se define como la imitación de una acción seria y completa en sí misma, que tenga una cierta amplitud, un lenguaje adornado en proporción diversa según sus diversas partes. Se desarrolle mediante personajes que actúen en la escena y no que narren, y produzca, en fin, por medio de casos de piedad o de terror, la purificación de tales pasiones.
Aristóteles se detiene especialmente a ilustrar la unidad de la acción trágica. Esta debe desarrollarse con continuidad desde el principio al fin, de tal modo que todos los acontecimientos se encadenen entre sí y no sea posible suprimirlos o cambiarlos de sitio sin cambiar y descomponer el orden del conjunto. Por eso, el objeto de la tragedia, más que lo verdadero, es más bien lo verosímil, lo que puede verificarse según verosimilitud y necesidad. Por eso, también la poesía es más filosófica y más elevada que la historia. La poesía expresa, sobre todo, lo universal, la historia lo particular. Efectivamente, la historia narra todo cuanto le ha ocurrido a un determinado personaje o en un determinado periodo, según la pura y simple sucesión de los acontecimientos. La poesía imita solamente lo verosímil, que, como ya se ha dicho, es lo que ocurre casi siempre, y por lo tanto, lo análogo de la universalidad o de la necesidad propia de los objetos de la ciencia. Mientras Platón opina que la acción dramática, interesando a los espectadores por las pasiones violentas agitadas en la escena, estimula en ellos tales pasiones, Aristóteles cree, por el contrario, que la tragedia ejerce una función purificadora y libra al alma del espectador de las pasiones que la tragedia representa. Aristóteles reconoce el mismo efecto en la música. Algunos, entre los que son dominados por la piedad, el temor o el entusiasmo, cuando oyen cantos orgiásticos como los religiosos, se calman como por efecto de una medicina o de una catarsis. Por esto es necesario que se sometan a tal acción quienes se ven sujetos a la piedad, al temor y en general a las pasiones, de manera adecuada a cada uno, a fin de que se produzcan en todos ellos una catarsis y un aligeramiento agradable. Aristóteles ve así en el arte, y en particular en la poesía y en la música, un poderoso medio de educación. Y en el carácter imitativo del arte ya no ve, como Platón, un motivo para considerarlo ilusorio. El mundo sensible que el arte imita no es para Aristóteles simple apariencia, sino realidad que puede ser objeto de ciencia. También la imitación de éste mediante el arte pierde, por tanto, el carácter de apariencia ilusoria. Aristóteles puede así reconocer al arte la función catártica que le da valor educativo y formativo en los problemas del hombre. Sobre la catarsis, faltan en la poética elementos explícitos que nos permitan comprender su naturaleza. Intérpretes antiguos vieron en ella un tratamiento médico de las pasiones, una curación que combate lo semejante con lo semejante. Ya no está claro si la catarsis se entiende como purificación por las pasiones o más bien como purificación de las pasiones. Sin embargo, si se considera que la catarsis va ligada al valor propiamente artístico de la tragedia y de la música, se puede excluir que sea, para Aristóteles, solo una medicina de las pasiones. Con la catarsis se enlaza un momento más alto de la vida espiritual, un momento en el cual la pasión no está abolida, sino purificada o ensalzada. En efecto, mientras que la pasión vulgar se dirige únicamente al objeto, cosa o persona con el cual liga al hombre mediante el amor o el odio, el temor o la esperanza, el arte, presentando la pasión realizada en un ordenado complejo de acontecimientos, como en la tragedia, o de sonidos expresivos, como en la música, aparta al hombre del objeto de la pasión para interesarle en la pasión en sí misma, en lo que la pasión es, en su sustancia. La pasión vulgar tiene como la consecuencia de su objeto. La pasión artística tiene la pasión misma en su realidad representada. Aristóteles incluye esto en su teoría de la catarsis. El arte libra a la pasión de su término natural porque la hace volver en sí misma a su sustancia, realizada en el arte.